Hola, buenos días. Bienvenidos a esta charla que he titulado Ahorrando para el futuro, fondos de inversión y planes de pensiones, y que voy a publicarla en mi blog que actualmente tengo en Rankia, en la que además existen otros vídeos que también tratan de temas relacionados como los que aquí ahora voy a comentar. La idea de hablar sobre este tema, sobre el ahorro para el futuro, pues me ha surgido al comprobar la gran incertidumbre que hay entre muchas personas de mi entorno, en las que actualmente se encuentran que sus entidades, sus bancos, les están cobrando por tener el dinero y que además están viendo como estos últimos días, con el coronavirus, pues aparece un montón de oscilaciones, de variaciones en los mercados, que a la gente le llena de inquietud y, en fin, nos tiene un poco aturdidos a todos. Y yo, como esta charla ya la implanté recientemente en un grupo de amigos, pues consideré que era interesante el compartirla con vosotros para ver si puedo daros algunas pistas o por lo menos para tranquilizaros. Yo no voy a calmar los mercados, yo me libre, pero lo que sí puedo reflexionar junto con vosotros aquellos aspectos que nos hagan afrontar la situación de una forma razonada y que sea, digamos, ventajosa para nosotros. Bien, a lo largo de la charla voy a comentar muchos términos que ya he referido en otros vídeos. Voy a tratar de hacerlo como siempre acostumbro, con un lenguaje llano que se pueda entender porque es en el área en la que yo me muevo mejor y porque además no soy profesional de este tema. Entonces, los temas que voy a tratar van a ser básicamente los que aquí os apunto en este índice. Voy a hacer una pequeña reflexión rápida sobre las incertidumbres sobre las pensiones en los momentos actuales. Voy a ahondar la idea que ya he comentado en otras ocasiones, que diferenciando lo que es el ahorro y la inversión, voy a hablar de la importancia de la inflación y del valor del dinero, que ahora actualmente, como sabéis, está, pues eso, no lo dan prácticamente, no tiene valor ninguno o se está retribuyendo muy poco el ahorro, ¿no? Voy a insistir una vez más en la importancia del interés compuesto. Voy a insistir otra vez más también en el ahorro sistemático. Y luego lo que sí quiero dejar claro de que los vehículos que voy a utilizar para a lo largo de la charla sobre que vamos a apoyarnos para realizar todas digamos, canalizar nuestros ahorros, van a ser los fondos de inversión y los planes de pensiones que a continuación voy a explicaros. Y al hablar de ellos, necesariamente voy a tener que acudir a conceptos como la renta variable y voy a contaros un poco, bajo mi perspectiva, las ventajas y los riesgos de la inversión en estos productos. Como todas las inversiones, al final tienen un componente de fiscalidad que también tenemos que tratarlo. Y luego, pues, me hubiera gustado hacer esta charla abierta, pero dado que va a ser grabada, pues cualquier cosa o aclaración que os surja a nivel general de esta charla, me podéis consultar conmigo a través del blog de Rankia y gustosamente os atenderé. Bueno, ya pues sin más, voy a empezar a contaros un poco cómo veo yo, tomando datos reales actualmente, cómo veo yo el panorama de nuestras pensiones futuras. Y lógicamente, pues para ello voy a hacer una pequeña exposición de cómo están los parámetros en este sentido. Afortunadamente, España es un país muy longevo, cada vez vivimos más años. Podríamos decir, según las estadísticas y los datos que aquí figuran, que España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Esto es una buena noticia, pero ya veremos también su repercusión de cara a las pensiones, ¿no? Luego hay otro hecho muy significativo y es que actualmente pues la tasa de los hijos por mujer en edad fértil se ha reducido mucho. De hecho, hay una tasa de 1,26 hijos por mujer en edad fértil. Como consecuencia de eso, lo que se viene observando y en los últimos años y haciendo la prospección hacia el futuro, lo que vemos que está invertida la pirámide de población. Cada vez habremos más personas mayores, hombres y mujeres,
y menos jóvenes, o digamos, menos gente, menos personas trabajando, aportando para la seguridad social, ¿no? Eh, Esto es evidente. Si vemos cómo se ha deformado la pirámide, vemos que la parte superior, concretamente, pues ha supuesto un aumento muy significativo. Más mujeres que hombres. ¿De acuerdo? Bien, en estas gráficas vemos dos cosas que son muy interesantes. Por una parte vemos lo que se dedica los gobiernos en gasto público para las pensiones, y en esta otra lo que se aporta el sector privado, es decir, lo que nosotros de nuestro bolsillo estamos ya aportando para nuestro futuro. Como ve, hay una desproporción muy significativa. Y en este sentido ocupamos unos puestos muy relevantes en lo que se refiere al gasto público, y en el gasto privado estamos a la cola de los países de nuestro entorno, ¿no? El gasto en pensiones, como aquí indico, ha subido un 50%. Esto ha provocado o está provocando un agujero en las cuentas de la Seguridad Social. Por tomar un dato relevante, en el año 2019 la Seguridad Social va a cerrar con un déficit de 16.000 millones de euros, y se prevé que esta diferencia entre ingresos y gastos se va a empeorar en el futuro. Actualmente, 1 de cada 3 euros del gasto del Estado va para las pensiones. Voy a avanzar un poquito más. Hay otro aspecto que es importante que consideremos, que es lo que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es la proporcionalidad que hay entre lo que cobro cuando estoy jubilado respecto de lo que ganaba cuando estaba trabajando. La tasa de reemplazo en España actualmente está rondando un 72%. Pues bien, las estimaciones que hay futuras van de que en el año 2050 vamos a coger el 50% de lo que estábamos cobrando anteriormente, cuando estábamos trabajando, por así decirlo. O sea, que pasaríamos de una tasa que ha llegado a estar hasta el 81% a una tasa del 49,7%. Con todas estas consideraciones, yo me hago la siguiente pregunta. Si en España tenemos un sistema de reparto por el cual los trabajadores que están en activo pagan las pensiones a los jubilados, y además ahora hay 3 trabajadores que contribuyen a la jubilación, cuando en un futuro habrá 1,5 trabajadores, pues evidentemente esto no pinta muy bien. Todo apunta, si nos fijamos en nuestro entorno, todo apunta que cuando que el papá Estado, lo máximo que podrá hacer será que las personas cuando se jubilen poder tener unas pensiones mínimas, pero con mucho se alejarán de lo que venían ganando cuando estaban trabajando. Esto son unas consideraciones sin ningún tipo de tinte político ni de ningún tipo. Simplemente es una realidad que está ahí y que no queremos ver. Cuando ahora estamos asistiendo a que hay manifestaciones de subir las pensiones y subir las pensiones, pues este tema tampoco nos va a solucionar el tema de futuro, porque lo que está produciendo es un mayor gasto, y nos estamos comiendo la hucha de las pensiones que tenemos para el futuro. No tenemos recursos guardados para que después los podamos utilizar, dado que el sistema de reparto lo que hace es precisamente que uno trabaja y le paga al que está jubilado. Bien, yo solamente he querido dar esta pincelada, que insisto que no quiero darle ningún matiz ni hacer ninguna valoración personal, pero sí destacar un hecho, y es que el futuro a nivel de pensiones lo tenemos muy incierto. Claramente hace poco leí un artículo de la OCDE en la que decía que el sistema de pensiones en España pues, era inviable. Hay que hacer algo. Sé que ahora se está trabajando en el Pacto de Toledo, y, en fin, supongo que harán medidas, pero ninguna de ellas va a repetir la situación que tenemos los jubilados, que actualmente disfrutamos de una pensión considerable. Considerable, podría ser mucho mayor, pero es considerable. Destaco esto porque nos vemos todos en la obligación de empezar ya a pensar en nuestro futuro y ahorrar con perspectivas de futuro. Entonces, yo a lo largo de esta charla lo que voy es a exponer
cómo veo yo qué mecanismos tenemos para canalizar nuestros ahorros pensando precisamente en el futuro. ¿De acuerdo? Y de una forma, digamos, preliminar, voy a apoyarme en un concepto que ya lo he remarcado en otros vídeos, y es que diferenciamos perfectamente lo que es ahorro a lo que es inversión. El ahorro es lo que, digamos, que es aquello que a mí me sobra de mis gastos cotidianos o comunes, ¿no? Ese ahorro pues me queda materializado en un dinero, pero bueno, ahí queda. Mientras que si hablamos de inversión, lo que hacemos es que ese dinero que hemos podido ahorrar, tratamos de sacarle una rentabilidad. Luego siempre, cuando yo hago estas charlas, os hablo bajo la perspectiva de la inversión, no del ahorro. Y os digo esto porque hay un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, que si nosotros ahorramos y dejamos nuestro dinero quieto, la inflación nos va a comer ese dinero. Eso, las cosas elevan su precio y por tanto nosotros si dejáramos nuestro dinero quieto, ese ahorro que echábamos a la hucha, esa moneda que echamos a la hucha, esa moneda no hace nada más que perder valor para el futuro. Esa metodología no nos vale. No nos vale porque de esa forma yo no garantizo que estoy canalizando ese esfuerzo que estoy haciendo ahora para el futuro. Por tanto, los mecanismos típicos que habían de ahorro, pues lo sabemos todos perfectamente, porque en este país, mientras hemos tenido renta, el depósito a plazo, que nos ha dado unos buenos intereses, pues prácticamente pues, vivíamos muy tranquilos. Y de hecho, pues los depósitos y las cuentas a la vista era el mecanismo que tenía el ciudadano de a pie, pues para ese dinerito que con mucho esfuerzo había ahorrado, pues se hubiese un poco retribuido. Por tanto, pero como yo me alejo de esa idea, como ahora más adelante voy a explicaros, y me voy a la inversión, pues yo hoy, y lo voy a reflexionar, los mecanismos que veo más adecuados para un ahorrador, para una persona de clase media como nosotros, pues, cuando digo nosotros me refiero en el ámbito en el que yo estoy echando esta charla, ¿no? Pues creo que los vehículos de inversión, y hablo de inversión, más razonables son los fondos de inversión y los planes de pensiones. ¿Por qué digo que esto es así? Pues lo voy a desarrollar, pero básicamente porque me pueden ofrecer una mayor rentabilidad, me da una gestión muy profesionalizada de estos productos, me da una diversificación y me da una planificación a largo plazo. Estos términos que aquí aparecen en la inversión son los que yo ahora quisiera desarrollar un poquito más para comprender los conceptos que voy a explicar. Bien, eh, lo más importante que tenemos que entender si queremos hacernos inversores es que si queremos sacar una rentabilidad hay que asumir un riesgo. Aquí os presento el triángulo que define qué parámetros, digamos, van asociados a cualquier tipo de inversión. Y fundamentalmente son tres. Uno es el plazo en el que yo quiero realizar la inversión. Otro es la rentabilidad. Y otro muy importante es el riesgo. El riesgo, esa es esa cosa que yo quiero asumir o que yo tengo que asumir para conseguir una mayor rentabilidad. Quien nos diga a nosotros que te va a dar una rentabilidad sin riesgo, te está engañando claramente. Hay muchas personas ahora que quieren acudir a su entidad y dicen, yo no quiero perder nunca. Y viene alguien y te dice, sí, sí, es que esto es muy seguro, esto nunca te baja, esto nunca te baja. Eso es un engaño. Si el dinero está al 0%, no te da. Nadie te puede ofrecer ningún producto que te ofrezca una rentabilidad sin asumir un riesgo. Luego, si eso queda claro, no tenemos más remedio que entender ese riesgo que queremos asumir y cómo mitigarlo lo máximo posible. Entonces, hay un factor que la gente confunde muy frecuentemente, que es diferenciar lo que es riesgo de lo que es rentabilidad. Perdón, de volatilidad. Estos días estamos asistiendo a unas fluctuaciones del mercado tremendas. Sube para arriba, baja un 5%, baja un 2%, baja un 3%. Y la gente entiende que cuando un mercado está bajando, pues que hay mucho mayor riesgo. Y es un concepto que está equivocado. Y lo voy a poner con un ejemplo muy claro.
Y imaginaros que hacemos una inversión en una empresa que conozcamos todos, como puede ser, pues no sé, Iberdrola o Repsol, alguna otra. E imaginemos también de que esa acción hoy, pues está, yo que sé, a 10 euros, por decir algo. Si mañana por alguna circunstancia, esa acción que ahora hoy valía 10 euros, mañana por circunstancia del coronavirus o cualquier otra circunstancia, oscilara muchísimo y esa acción de 10 euros se fuese a 1 euro, para exagerarlo, digamos que cuando están las acciones a 1 euro, tiene muchísimo menos riesgo, asume menos riesgo comprando esa acción a 1 euro que cuando estaba a 10 euros. Luego, tenemos que entender que el inversor, y esos son los parámetros que yo ahora quiero destacaros, que un inversor no puede estar pendiente cuando traza bien su inversión de los movimientos del mercado que surjan para arriba y para abajo, porque le van a provocar una inquietud tremenda cada día saber si sube o si baja su dinero o su inversión. Y es más, como también ahora os destacaré, yo veo un coste de oportunidad fantástico para un inversor cuando los mercados, que son muy, muy erráticos y muy violentos en sus movimientos, bajan o suben. Es una oportunidad para un buen inversor aprovechar esas circunstancias para comprar o para vender, según en qué casos comentaré a continuación. ¿De acuerdo? Pero es evidente que estas tres patas, que este triángulo, estas tres aristas del triángulo, hemos de tenerla en cuenta: el plazo, la rentabilidad y el riesgo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar un poquito más y aquí os voy a exponer de una forma resumida cuáles son los factores que debe tener en cuenta un buen inversor. Antes de nada, quiero deciros que yo he publicado un vídeo en Rankia que titulé El paso del ahorrador al inversor. Allí, de una forma detallada, hago una reflexión de por qué yo me considero hoy día un inversor. Y reflexiono sobre este tema observando lo que vienen realizando los buenos inversores, las personas que han demostrado en el tiempo una planificación adecuada de sus ahorros. Y hago una exposición mucho más detallada de lo que aquí voy a decir ahora, para explicar cuáles son los parámetros que debe tener un buen inversor. Y un buen inversor, la primera cosa que debe tener en cuenta es que cuando haga una inversión debe tener un objetivo a largo plazo. Nadie te puede asegurar una adecuada inversión si tu objetivo no lo tienes hecho a largo plazo. ¿De acuerdo? Si hacemos el esfuerzo de invertir, como mínimo, tenemos que plantearnos superar la inflación. La inflación ahora mismo puede estar al 1,5, al 2, no se vive con mucha inflación ahora, pero la inflación es el demonio que hace que las cosas pierdan de valor. Por tanto, si hago una inversión, la rentabilidad que debo asignarme para conseguir esa debe ser superar la inflación. Luego hay otro aspecto que para mí es fundamental y que es desconocido por la mayoría de las personas, que es el interés compuesto. El interés compuesto es una magia, decía Einstein, que es la octava fuerza del universo, y realmente que es potentísima. Y es potentísima porque lo que viene a hacer el interés compuesto es que cuando tú has sacado una rentabilidad anual de cualquier tipo de inversión, lo que hace que en vez de sacar el dinero, sacar los intereses que te ha producido, los dejas para que vuelvan a generar más intereses. Este mecanismo, que parece sencillo, con el paso del tiempo se convierte en una auténtica fuerza que hace incrementar muchísimo las ganancias que obtienes cuando estás trabajando a largo plazo, que es otro de los, como he dicho al principio, uno de los factores que más debes tener en cuenta a la hora de hacer una inversión. Luego ya tenemos búsqueda, objetivos a largo plazo, una rentabilidad que supere la inflación, hemos de utilizar el interés compuesto. Luego, lo que antes os comentaba, gestionar la volatilidad. Antes os decía que la volatilidad son los movimientos de los mercados. Pues yo insisto que un buen inversor, yo ahora, con estos movimientos de mercado, me estoy frotando las manos, porque estoy convencido que hay muy buenos productos de inversión que ahora, cuando el mercado lo está tirando por los suelos, es para mí un coste de oportunidad el poder comprar o incrementar mis participaciones en estos productos.
lo comentaré más adelante, ¿no? Pero, insisto, hay que gestionar la volatilidad. Y en vez de crearnos inquietud o zozobra, pues lo que debemos de saber es que si nuestra inversión está bien realizada, que es un costo de oportunidad que nos brindan los mercados para incrementar nuestra inversión. Hay que ser consistente en el tiempo. Si yo me he metido con una estrategia determinada a un largo plazo, lo que no puede ser que ahora, con los movimientos de los mercados, se me derrumbe toda mi estructura. Por tanto, tengo que ser consecuente con la planificación que yo haya hecho de mi inversión. Y luego, muy importante, es diversificar tu inversión. No tiene sentido que todos tus ahorros los metas en las acciones del Banco Santander. Si el Banco Santander por alguna razón se va, pues has perdido todos tus ahorros. Luego entonces lo que debemos de hacer es planificar, digamos, poner nuestro dinero en diversos activos para que si uno falla el otro no me compense y, en fin, que diversifiquemos el tema. Voy a dar otra avanzadilla más y después voy a explicaros el porqué del vehículo, de lo que he escogido en esta charla los fondos de inversión y los planes de inversión, el fondo de inversión y el plan de pensiones para explicar los que son vehículos adecuados. Pero antes de ello quiero también haceros hincapié en otro aspecto, el ahorro sistemático. Todo el mundo dice, oye, es que si es que yo no ahorro nada, a mí ya casi me como todo, se me gasta todo lo que gano cada mes. Bueno, pues el ahorro sistemático es esa pequeña cantidad de dinero que se puede detraer, con esfuerzo por supuesto, de nuestros ingresos, para planificarlo para el futuro. Y esto, si tenemos en cuenta que nosotros hemos dicho que nuestras inversiones son a largo plazo y que además estamos trabajando a interés compuesto, es decir, que estamos capitalizando nuestros intereses, el ahorro sistemático es una herramienta perfecta para que esas pequeñas cantidades que vamos obteniendo, que nos sobran todos los meses, con mucho esfuerzo, podamos canalizarlas con una inversión a muy largo plazo, trabajando en interés compuesto. Y esto nos va a dar una perspectiva o nos va a dar una seguridad futura tremenda. Entonces, si este tipo de ahorro entra en nuestra conciencia de una forma clara, el objetivo que yo ahora voy a desarrollar, es canalizarlo a través de estos vehículos que son los fondos de inversión y los planes de pensiones. ¿Por qué? Porque como ahora voy a comentaros, gozan de las características que yo considero que deben de ser una buena inversión, ¿no? Ya os digo que tanto los fondos de inversión como los planes de pensiones es una misma cosa. Es una misma cosa bajo el punto de vista financiero. Se rigen por los mismos mecanismos, que yo ahora no voy a desarrollar, y tienen la misma estructura, digamos, de inversión. Solamente la diferencian dos cosas. La diferencian dos cosas exclusivamente. Podemos darle todos los tintes que queramos, son dos cosas nada más. Una que es la liquidez, es decir, los fondos de inversión puedo sacar el dinero cuando yo quiera, mientras que los planes de pensiones no es así. Tengo que sacarlos pasado un tiempo, generalmente cuando llegamos a la jubilación. Y luego el otro aspecto que es muy importante es la fiscalidad, que también voy a desarrollar y que diferencia bastante las inversiones, fondos de inversión y los planes de pensiones. Pero todos los demás aspectos, como es hacer una inversión a largo plazo, trabajar a interés compuesto, diversificar, todos esos aspectos los recoge cada uno de ellos perfectamente. Y además tiene una particularidad muy importante, que yo considero que es muy importante, que si queremos hacer un ahorro sistemático, estos vehículos de inversión me permiten meter cantidades pequeñas de la forma que yo quiera y con la periodicidad que yo quiera. Yo puedo suscribir un fondo de inversión con 20 euros, con 10 euros. Si alguien adquiere ya el concepto de ahorro futuro y quiere planificar una inversión, estos vehículos son fantásticos para ello porque no te requiere inicialmente de tener que una cantidad importante para hacerlo. Si tú quieres comprar acciones, como mínimo tienes que tener una cantidad considerable para que no te cueste más los gastos de gestión que lo que valen las acciones. Aquí no. Aquí tú vas a una entidad, quieres meter todos los meses 10 euros, 20 euros, perfectamente.
Y aunque te parezca absurdo, os parezca absurdo, eso en el tiempo puede ser una cantidad muy considerable, ¿vale? Luego profundizo un poquito más en estos temas. Yo ahora lo que voy a deciros, por qué veo yo las ventajas de estos vehículos de inversión. Y ya ahora lo hago genérico, ¿eh? Luego ya diferenciaré la parte, digamos, fiscal. Pero voy a comentaros las ventajas que yo veo para invertir en fondos de inversión y planes de pensiones. Y ya también os digo que no voy a analizar ningún otro producto financiero, ni voy a comentaros de las acciones, ni de los ETFs, ni la inversión inmobiliaria, alternativas que también hay, digamos, distintas a las que aquí propongo. Pero para mí esta charla está centrada, porque además soy un convencido, en estos productos financieros, en los fondos de inversión y los planes de pensiones. Y voy a remarcar lo que antes os decía. ¿Qué ventajas tienen estos productos? Pues, entre otras muchas cosas, la diversificación. Mira, si vosotros fijáis cualquier tabla que aparece en los periódicos o vaya a vuestra entidad para ver cuántos tipos de fondos de inversión hay, veréis que hay muchísimos, muchísimos. Y se distinguen fondos de inversión que sean mixtos, otros de renta variable, o que además vengan de renta variable europea o americana o globales. O sea que hay una diversidad de productos e incluso fondos de materias primas, fondos de oro, muchísimos fondos. Si nosotros fijamos la estructura de un solo fondo determinado, imaginaos que elegimos un fondo mixto, por ejemplo, determinado, el fondo mixto que lleve pues un tanto por ciento de renta variable y un tanto por ciento de renta fija. Si analizamos ese fondo en su interior lo que lleva son acciones, llevan productos financieros. Es decir, que un fondo de inversión, digamos, lo que lo compone son activos concretos. Si estamos hablando, por ejemplo, de un fondo de inversión de renta variable española, cuando nos metamos en las tripas de ese fondo, veremos que está constituido, pues igual por 40, 30 o 40 acciones de renta variable española en su interior. ¿Qué es lo que hace un fondo de inversión? El dinero que le dan los partícipes va al mercado y compra las acciones y se quedan como depósito esas acciones como inversión que realiza el partícipe. Luego, fijaros bien que en un solo fondo, yo tengo 30 o 40 acciones o productos financieros dentro de ese fondo. Cuando a mí alguien me dice que el fondo va a quebrar, no lo entiendo. A mí un fondo de inversión puede ocurrir que si los activos que tengo internamente en ese fondo suben o bajan, el valor de participación diario del fondo va a subir o me va a bajar. Pero seguro, pues fijaros si es seguro, sé que yo tengo los activos reales metidos en el fondo y están depositados y controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea que yo puedo tener inquietud a la hora de ver que un fondo de inversión de los que tengo me sube o me baja, pero que nadie tenga dudas respecto a la bondad, digamos, y la seguridad que tienen los fondos de inversión. Luego, por tanto, esa diversificación que entiendo es un aspecto que conviven perfectamente tanto en los planes de pensiones como en los fondos de inversión. ¿De acuerdo? Luego, el concepto de diversificación, con esto lo tengo asegurado. Buena fiscalidad, os lo voy a contar después, pero gozan ambos de una buena fiscalidad. Lógicamente, y en función de la iliquidez que tienen, los planes de pensiones tienen una mejor fiscalidad, que ahora lo comentaré. ¿Es ir bajando interés compuesto? Pues claro que sí. Si yo un fondo de inversión, un plan de pensiones no lo toco, la rentabilidad que va obteniendo se van acumulando año tras año y está bajando interés compuesto. Está gestionado por gestores que son especialistas en la materia, no son especuladores. Son personas que están tratando de obtener una rentabilidad de los mercados con el dinero que le dan los partícipes. Y que todos ellos van a hacer su decisión de inversión en función del perfil de riesgo que tú quieres asumir al suscribir el fondo. Evidentemente, si yo cojo un fondo de renta fija, voy a tener menos volatilidad, menos variaciones, digamos, en los intereses que recibo, en la rentabilidad, pero también tengo menos riesgo. Pues luego, entonces, volvemos al triángulo que antes os ponía. Si quiero tener más rentabilidad, pues tendré que asumir mayor riesgo. Y en vez de coger un fondo mixto, pues a lo mejor tendré que coger un fondo de renta variable y todo eso lo que se debe hacer
es analizar tu perfil de riesgo y ver cómo te lo gestionas. ¿De acuerdo? Luego, otra cosa importantísima en los fondos de inversión, en el plan de inversiones, es que tiene una transparencia total y absoluta. Yo dispongo de información muy cumplida de todo lo que tengo invertido en mis fondos de inversión y mi plan de inversiones. Puedo analizar día a día. Primero, voy a tener en mi cuenta del banco el valor real de mi inversión día a día, porque están obligados a tener un valor de cierre. Pero es que si me meto en el fondo y por informaciones que me manda la entidad, voy a saber dónde está invertido, en fin, es una transparencia total y absoluta. Y que además estos productos están vigilados por organismos públicos que vigilan muy mucho, que respetan las condiciones cuando tú contratas un fondo. ¿De acuerdo? Una vez decididos, no puedo tampoco ampliar mucho más, como porque os digo que estos detalles los tengo muy desarrollados en otros vídeos, pero el objetivo de hoy era un poco la charla que he propuesto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hemos tomado la decisión de coger e invertir en fondos de inversión, en planes de inversiones? ¿Qué cosas yo puedo hacer del día a día en esa inversión? Pues lo primero que tengo que hacer, la primera que tengo que plantearme es que cuando que tengo un dinero para invertir, me tengo que establecer una estrategia y un plazo de inversión. ¿Qué quiere decir eso? Pues tengo que decir, mira, oye, este dinero yo no lo voy a necesitar, por tanto yo perfectamente puedo asignar un tipo de inversión a 3 o a 5 años y como estrategia, pues yo como soy un poco miedoso, lo máximo que puedo asumir son fondos de inversión que sean de renta fija o mixtos. Bueno, pues una vez que tú has hecho eso y has hablado con tu gestor o alguien que te oriente, pues te harás una cartera de fondos, no uno, sino varios fondos, que es lo que yo también aconsejo, no poner un solo fondo, puedes invertir en varios fondos y diversificar tu inversión. Y eso, tenerlo claro cuando vas a iniciar tu proceso de inversión. Es importantísimo, porque a partir de ahí ya sabes que es tontería que si tú has hecho una inversión focalizada a 3 o 4 años, lo que no tiene sentido es que estés permanentemente mirando en el banco lo que ganas, lo que pierdes cada día. Si es que no tiene ningún sentido. El hecho de que tengas una estrategia a largo plazo no significa que si tú mañana, por alguna circunstancia, necesitaras coger ese dinero, pues utiliza ese dinero, cógelo y utilízalo y el resto lo dejas produciendo, pero deja que el dinero produzca y desde luego no te asustes si el mercado está bajando porque a lo mejor el coste de oportunidad, como antes digo y como voy a repetir mil veces, es el momento para que incrementes tus participaciones. Luego, otra cosa que puede mejorar tu rentabilidad de cara al futuro es que sigas haciendo un ahorro sistemático. El hecho de que tú hayas hecho una inversión en un fondo no significa que si mañana te han sobrado 1.000 euros no puedas volver a invertirlo en tus planes. ¿De acuerdo? Luego, entonces, ese ahorro sistemático periódico también te va a ayudar mucho para que se incremente al final tus rendimientos. Lo que antes he comentado, diversificar en varios fondos. Eh, Importantísimo, no pongas todos los dineros, que la gente, oye, ¿en qué fondo lo meto? No, ¿en qué fondo no? ¿En qué cartera de fondos lo puedes meter? Porque no hace falta que cojas si tú hemos dicho que un fondo de inversión o un plan de inversiones se puede contratar con poco dinero, ¿por qué no coger distintas gestoras y de esa forma diversifican más tu inversión? Luego, esto es importantísimo. Ahora mismo toda la gestión de los fondos está bancarizada. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el mundo se va a su banco de siempre. Y generalmente el banco de siempre, los bancos donde tenemos el dinero, son los bancos que digamos que peores productos nos ofrecen a los clientes. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo os aconsejo? Que busquéis una entidad en la que podéis contratar buenos fondos de inversión y buenos planes de pensiones. Y ahora detallaré un poco qué mecanismos tenemos para hacer eso. Pero claro, no podemos dejarnos arrastrar por lo que nos dice nuestro banco de siempre, porque precisamente ese banco de siempre, al tener al cliente cogido, pues la verdad que cuando compara sus productos con otros gestoras independientes, es tremenda la diferencia que hay, ¿no? Otro aspecto importantísimo,
déjate aconsejar por profesionales. No le hagas caso al de la ventanilla. Cuando tengas un dinero para invertir, solicita la opinión de un experto. ¿De acuerdo? Y aquí voy a haceros una consideración. Mucha gente dice, claro, los que tenemos poca capacidad de ahorro o disponemos de poco dinero para invertir, nos encontramos que muchas veces, claro, dice, aquí le pido yo ayuda. Entonces, o hablas con tu cuñado, o hablas con tu primo, o hablas con el vecino, y a veces esas opiniones generalmente son equivocadas. Luego, una cosa que yo quiero deciros es que muchos de vosotros que estáis ya, digamos, centrados en vuestros bancos de siempre, que no queréis moveros de allí porque estáis cómodos o por lo que sea, yo lo respeto muchísimo, pero lo que sí que os digo que en cualquiera de vuestras entidades, si mañana vais y al de la ventanilla le decís que tenéis un dinero, que tampoco va a ser excesivamente alto, yo creo que a partir de 10.000 o 15.000 euros perfectamente cada entidad tiene digamos, una gestión profesional para enfocar ese dinero, mi opinión es que le digáis a vuestro banco de siempre, puesto que no queréis moveros, que si tenéis ese dinero, queréis que os lo gestione un profesional del propio banco. Y el banco tiene establecidas unas carteras de distintos rangos y con distintos tipos de riesgo, en el que tú dejas su dinero a ellos y ellos te van a gestionar todos los movimientos de tu cartera. Te van a cobrar una pequeña cantidad por la gestión, pero que desde luego esa sistemática es mucho más segura, es mucho más eficaz que la que tú puedas hacer moviéndote por comentarios de tu primo o de tu prima o tu vecino. Por tanto, si una persona no quiere dar el paso o no tiene los conocimientos o no le apetece hacerse su gestión de sus fondos para hacerlo más eficaz o que sea digamos, que esté mejor gestionado, pues déjate llevar. Acude a un profesional. Acude a un profesional que seguro que te va a dar. Y si no encuentras la satisfacción en tu banco de siempre, pues a favor de tu dinero, pues búscate aquella entidad que te ofrezca lo que aquí estamos diciendo, seguridad, profesionalidad y rentabilidad, porque es que no podemos quedarnos anclados con este tema, ¿de acuerdo? La cosa que también lo he puesto aquí, de pasado, porque parece que es obvio, y ya lo he dicho antes, es que si tú mañana has dejado un dinero en manos de un profesional o tú has hecho tu cartera de fondos, si mañana tienes una circunstancia y te hace falta dinero, pues puedes sacar la cantidad que necesites. ¿No? Eso, digamos que está disponible, es algo líquido, que en un par de días tienes el dinero ahí. ¿Qué puede ocurrirte? En el peor de los casos, si tú tienes una estrategia a largo plazo y te ha pillado una movida como la de ahora, y te hacen falta pues 500 euros, yo que sé, o 1000 euros, pues saca 1000 euros. Esos 1000 euros posiblemente en las circunstancias actuales puede ser que te hayan perdido un poco el fondo en rentabilidad. Pues si de 1000 euros has perdido mañana 5 o 10 o 15 euros, pues no pasa nada. El resto déjalo porque tu horizonte es que ese fondo vaya creciendo para el día de mañana. Entonces, quitémonos esas dudas de que es que estoy perdiendo, no, estás perdiendo si vendieras, si sacar el dinero, pero es que tu objetivo hoy no es sacar tu dinero. Tu objetivo es que en un largo plazo vas a tener la certeza de que va a ser una buena inversión, ¿de acuerdo? Por tanto, estos aspectos para mí son importantes. Y luego, mucho cuidado con una cosa que a mí me molesta muchísimo, que es que te venden la cabra de que, oye, tráeme aquí los fondos y te hace un regalo. No se os ocurra hacer eso, porque eso es que para mí es una falta de profesionalidad importantísima. Yo no quiero regalos, quiero que mi dinero esté bien rentabilizado y bien y seguro. Por tanto, eso de los regalos, huir de ello porque detrás de cada regalo hay una trampa mortal. Hay una trampa mortal que es decir, oye, me han colocado un producto, si mando un caramelo, me tienen cautivo aquí con ellos 4 o 5 años que no me puedo menear porque si no pierdo el regalo y con la misma me ha metido en un fondo que no me da nada. O sea, vamos, bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? No tengo más remedio que de una forma muy resumida, deciros, explicar brevemente cómo funciona el impuesto, la declaración de la renta, vamos, para que se entienda y dónde están las ventajas fiscales de estos productos. De una forma rápida, que también indico que tengo un vídeo en el que esto lo explico de una forma mucho más detallada y que se puede entender mucho mejor, pues deciros simplemente que nosotros, digamos, la estructura que tiene el IRPF son dos ramas, una que es la base general y otra que es de la base del ahorro. De la base general, pues tanto los rendimientos de trabajo, de las actividades económicas, y viene por aquí y se enfrenta contra una tabla, que es la tabla de los impuestos, que ahora os hablo de ella, y lo que hace es que transforma
lo que hemos ganado en cada ejercicio, en cada año, lo transforma en impuestos y sale aquí la cuota íntegra. Y aquí ocurre lo mismo. Todos los rendimientos que se produzcan con los intereses que recibimos del banco, con ventas de productos de inversión, como pueden ser las acciones, el plan de inversiones, la venta de una casa, todo esto se mete en estos apartados y la misma jugada, se mete en una tabla del ahorro y aquí ya pagar impuestos, por el mecanismo normal que no voy a entrar en detalle. Pero hay dos aspectos muy importantes, que son que, como aquí os he dicho, hay dos tablas, una tabla que es la tabla de la base general y otra tabla que es la de la base del ahorro, ¿vale? Son tablas distintas en cuanto a impuestos. La tabla de la base general, hasta la fecha de ahora, hasta 2019, está tributando desde el 19 al 45%, ¿de acuerdo? Y la tabla del ahorro, la que viene por aquí, es más baja. Va desde el 19 hasta el 23%. Tanto esta tabla como esta son progresivas. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme voy ganando, voy subiendo el escalón de impuestos más alto. Pero no quiere decir que lo que he ganado total esté sometido a un impuesto, sino que va hasta una cantidad, paga un impuesto. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, he ganado 15.000 euros, pues los 12.000 primeros tributan el 19%. Perdón, tributan, sí, el 19%. Y lo que pase hasta los 15.000 ya pasa al 24%. Y así sucesivamente, ¿vale? Bien, y aquí ocurre lo mismo. Hasta 6.000 euros tributa el 19 de beneficios. Hablamos de beneficios, no de lo que tengas, sino de los beneficios que obtengas en ese ejercicio. De los beneficios que obtienes, si has ganado más de 6.000 euros, tributa el 19 y así hasta llegar a tributar el 23%. Vamos a ver lo siguiente. ¿Dónde tributan? ¿Dónde tributan y dónde podemos conseguir fiscalidad adecuada? En los planes de pensiones y en los fondos de inversión. Los planes de inversión se han de meter, tributan siempre cuando vamos a rescatarlos, tributan en la base general, ¿de acuerdo? Y la venta, vamos a irnos al extremo de vender, no de comprar, ¿vale? Y la venta de los fondos de inversión se meten por aquí y tributan por aquí. Luego, quiero hacer una consideración. Si nosotros lo que estamos hablando ahora no es de rescatar planes de pensiones, que es otro capítulo, si lo que estamos haciendo es ahorrar para el futuro, para el día de mañana, yo he dicho que tenemos dos mecanismos para poder canalizar nuestros ahorros. Uno que eran los fondos de inversión y otro que son los planes de pensiones. También os he dicho que la diferencia entre uno y otro, que son financieramente igual, exactamente igual, la única diferencia que existe es la liquidez. Es decir, los planes de pensiones, ahora con la disposición última, los puedo sacar a los 10 años, pero lo normal es que los tengamos hasta la jubilación. Y los fondos de inversión los puedo sacar cuando quiera. ¿Por qué yo digo, oye, pues también vaya gracia, si voy a meter un plan de inversiones me quedo que no puedo sacar dinero? Pero amigo, aquí aparece una cosa que es interesantísima, que es la siguiente. Sí que no puedo sacar dinero, pero la fiscalidad de los planes de pensiones es extraordinaria. Para que entender la importancia de lo que digo, voy a poner un ejemplo un poco fuera de tema, pero se va a entender perfectamente. Si yo estoy diciendo que el plan de pensiones está relacionado con la base general y tengo esta tabla, significa que si yo mañana fuese un contribuyente que ganara más de 60.000 euros, más de 60.000 euros, para que me entendáis el ejemplo, pues resulta que cualquier euro que cobre por encima de esa cantidad, pues va a tributar el 45%, ¿de acuerdo? Pues bien, fijaros lo siguiente. Imaginaros que yo he cogido y he ganado, para que entendáis el ejemplo, he ganado 65.000 euros. Pues hasta los 60.000 tributaré por esta parte y los 5.000 siguientes van a tributar al 45%. ¿Qué ocurriría si yo mañana me diera 5.000 euros al plan de pensiones? Pues lo que ocurriría es que podía reducirlos de la base general. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en vez de pagarle a Hacienda por 65.000 euros, solamente le pago por 60.000. Con moraleja, esos 5.000 euros me ahorro de Hacienda el 45%. Luego una persona que tiene una perdón,
que tenga una fiscalidad alta, que gane mucho dinero, se encuentra que por el hecho de meter 5.000 euros al plan de pensiones, en la renta del año siguiente, Hacienda le va a dar 5.000 euros, perdón, el 45%. ¿Me entendéis? Para hacerlo de una forma gráfica, si en vez de 5.000 son 1.000, si le mete 1.000, 450 lo va a sacar vía en la renta del año siguiente. Y me diréis, no, hombre, es que ese tío gana mucho dinero. Pero es que, de la misma forma que hemos dicho esto para si mañana una persona, la que menos se beneficia cuando mete un dinero a un plan de pensiones, es aquella que gana muy poquito y puede llegar a quedarse un 19%, que le viene en forma de dinero. ¿De acuerdo? Que le viene en forma de dinero. Luego, aquí está la importancia que tiene la fiscalidad en los planes de pensiones. Ahora lo desarrollo un poquito más. ¿Qué ocurre con los fondos de inversión? Pues los fondos de inversión también gozan de una muy buena ventaja fiscal. ¿Por qué? Porque si yo tengo hecho una cartera de fondos y los fondos de inversión los estoy moviendo de un lado para otro, los movimientos de un fondo de inversión no tributan a Hacienda, no pagan a Hacienda, los movimientos entre ellos, ¿eh? Si rescato sí, si rescato sí. Y si tuviera que rescatar el beneficio que hubiera obtenido, pues ¿qué haría? También tributaría, pero tributaría a un porcentaje pequeño, que esto como tributa cualquier producto si tiene un plazo fijo, o sea, de la misma forma. Y además tiene otra ventaja que no quiero tampoco entrar en ella porque, como os digo, todo esto lo está desarrollado en un vídeo con muchísimo más detalle. Pero además goza de otra ventaja muy importante. Es que si yo mañana tuviese pérdidas patrimoniales con acciones o ganancias con bonos o fondos de inversión, aquí hay un capítulo que se pueden compensar ganancias con pérdidas. Y puede ocurrirte que tú mañana las ganancias que has obtenido en ese fondo igual te las puedes compensar con unas pérdidas que has tenido en su día porque vendiste una casa o vendiste acciones, en fin. Que hay también otro vídeo que he hecho específico que es del tema de las variaciones patrimoniales. Luego, para no liaros excesivamente, voy a analizar lo siguiente. Voy a analizar primero lo que he comentado de los planes de pensiones y digo lo siguiente. Las aportaciones a los planes de pensiones se restan de la base general del ahorro. Se restan aquí, reducciones, entran por aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la máxima cantidad que yo puedo meter a un plan de pensiones? Actualmente, la menor de estas dos cantidades, o 8.000 euros, o para quien gana menos, solamente podrá meter el 30% de su rendimiento de trabajo. ¿De acuerdo? Es la máxima cantidad que puedes meter para desgravarte en el plan de pensiones. Hay otro aspecto muy importante que yo hago uso de él. En el caso de que estéis casados, y vuestra esposa no trabaje o gane menos de 8.000 euros, en tu renta, en la que tributa mucha Hacienda, puedes descontar el dinero de tu esposa, el dinero que te hayas hecho a nombre de ella en un plan de pensiones hasta los 2.500 euros. ¿Vale? Luego, aquí tenéis otra oportunidad para que si mañana le hacéis un plan de pensiones a vuestra esposa, esos 2.500 euros os van a repercutir en la renta vuestra. Si estamos diciendo que está restando de la base general, pues este dinero que está metiendo de tu esposa te está bajando muchísimo tu fiscalidad. ¿De acuerdo? Luego hay quien habla de que, oye, ya pero es que cuando te jubiles tienes que pagar, ¿vale? Pues cuando te jubiles ya hablaremos de ello. Ahora no hablamos de eso y de hecho tengo otro vídeo para que tenga que rescatar el plan de pensiones, que lo mire, porque hay fórmulas también para mitigar un poco el efecto fiscal, ¿no? Luego, entonces, ¿cuándo se pueden rescatar los planes de pensiones? Pues ese es el tema, que para mí es una virtud. La gente lo ve como un inconveniente. Yo no quiero meter un plan de pensiones para poder sacarlo, quiero dejarlo para el futuro. Si antes hemos dicho que las pensiones están muy puestas en el entredicho, pues hombre, hagamos nuestro plan de pensiones para el día de mañana. Y cuando vayamos a encontrarnos que estamos metiendo un dinero que hemos empezado a hacer cuando éramos muy jóvenes y pasa el tiempo y estamos trabajando en interés compuesto, pues nos vamos a encontrar con un pastón para el día de mañana que nos va a dar la tranquilidad. O sea, y además quiero hacer un hincapié en un tema que yo pongo en marcha con mi familia y con mi entorno. Si tú mañana una persona empieza muy joven a hacer su plan de pensiones, que mete un poquito, y se mete en un plan de pensiones de renta variable agresivo, trabajando interés compuesto, si además tiene la precaución de que los beneficios fiscales que ha obtenido en su renta por meter el plan de pensiones lo reinvierte en su plan de pensiones y continúa haciendo aportaciones sistemáticas y periódicas cada mes, aunque sean de 20 euros, 50 euros,
Esa persona cuando pasen 15 o 20 años va a tener un pastón, va a tener un pastón. Igual va a ocurrirte con los fondos de inversión, nada más que el fondo de inversión no va a incrementarlo con las ventajas fiscales que obtienes cada ejercicio. No sé si me explico, ¿de acuerdo? Luego, atención a la jugada. Bueno, los fondos de inversión, que ya os he dicho, pues el tratamiento fiscal que yo aconsejaría es que, para qué quiero tributar sobre intereses? Cuando, por ejemplo, si tienes un plazo fijo y te dan 10 euros, esos 10 euros cuando te los dan de intereses, tú estás pagando en la Hacienda los intereses, estás tributando al 20%. Entonces, deja el dinero quieto y deja que el dinero te produzca. El objetivo que debe quedar claro de esta charla es que en las circunstancias actuales, las personas que no saben qué hacer con su dinero tienen la obligación, y lo digo obligación, de el ahorro de toda su vida, no dejarlo ocioso, no dejarlo porque tenga ya una estructura de pensamiento establecida. Los tiempos han cambiado y tenemos que ir con los tiempos. Y lo que antes te daban un 5%, ahora no te dan nada. Por tanto, yo esta charla pretendo que sea una guía para que una persona reflexione sobre el tema y que le dé respuesta a esas dudas que surgen del día a día, de decir, ahora qué pasa si me cobra el banco por tener dinero, son unos ladrones. No, no, el banco no es un ladrón, el banco es un gestor de dinero y te está cobrando lo que tiene que cobrarte. Es que eso hay que entenderlo así, no como estafadores. Lo que tú tienes que hacer es preocuparte por tus ahorros y ver cómo lo haces. Entonces yo esta charla pretendo que sea una forma de activar nuestras decisiones y acudir a un profesional para que con lo que aquí estamos comentando te diga cuál es la mejor opción para hacer, ¿de acuerdo? Luego, un poco como resumen de la charla, yo diría lo siguiente. Mi recomendación, cuanto antes tenemos que pasar de ser ahorradores a inversores. Y ya hemos dicho las características que definen un buen inversor. Ahorro a largo plazo, diversificado, trabajando interés compuesto, no acudiendo a los comentarios, no estar inquieto con dormir por la noche, no estás preocupado de decir, oye, y no, por supuesto, huir de los comportamientos generalizados, de decir, oye, hay que vender ya mañana, el mundo se viene abajo. No, el mundo no se viene abajo. El mundo no se ha venido abajo con cosas mucho más grandes que el coronavirus. Y mañana pegará el tirón, porque lo hemos visto en el plazo más inmediato. Si he puesto el ejemplo que hemos vivido nosotros hace nada, que fue en el año 2018 y 2019. En diciembre de 2018 bajaron los mercados un 15 o un 20% y han subido una auténtica burrada en el 2019. O sea, es que se repite la historia. Entonces, no dejaros guiar ni por los periódicos, ni por los comentarios de vuestra familia, ni de vuestro primo, ni nada. O sea, centraros, oye, yo mañana meto este dinero en manos con un profesional, el profesional me lo va a gestionar y me va a tener informado de todo cómo está. Bien, ¿me comprendéis? Luego, entonces, yo ya como conclusión os diría, importante, pasar de ahorrador a inversor, aunque cueste, aunque cuando estén cayendo los mercados un 20%, se os salten las lágrimas. Tenerlo claro, mira, un costo de oportunidad para comprar más y seguro que en el futuro me funcionará. Planificar la inversión a largo plazo, pues por supuesto, no tengo que estar mirando día a día cómo va la bolsa. Si yo tengo ya el ahorro sistematizado pues ahí lo dejo, ¿de acuerdo? Comenzar cuanto antes, no huir de la inversión a largo plazo, aunque sea con poco dinero. Yo ya he empezado a invertir para mis nietas. O sea, estoy seguro que mis nietas cuando vayan a la universidad, poniendo una cantidad pequeña de dinero ahora, dejándola trabajar en interés compuesto, mi nieta va a tener una pasta cuando sean mayores. Lo que no va a tener mi nieta nada es si yo ahora cojo una moneda y la meto en una hucha o la dejo a plazo fijo en el banco. Eso tenerlo claro, es que estoy convencido. Y si queréis ver este efecto, no tenéis nada más que meteros en una tabla financiera y decir interés compuesto. Si meto 50 euros todos los meses y con una rentabilidad de un 4 o un 5%, ¿cuánto tengo dentro de 20 años? Y os quedéis asustados. Os quedéis asustados, ¿de acuerdo? Reinvertir las ganancias fiscales. Aquellas personas que se hagan un plan de pensiones, en vez de consumir la ganancia fiscal, que la reinvierta en su plan. Entonces, si tú tienes aportaciones pequeñas, pero estás reinvirtiendo todas las ganancias, está incrementando muchísimo tu ahorro, ¿entendéis? Ahora es un momento de oro. Ahora, el que tenga las ideas claras, a realizar aportaciones extraordinarias en momentos clave. Ahora es un momento clave, que están bajando los mercados una burrada. Si yo mañana tengo mi cartera de fondos, que la tengo bien diversificada, tengo fondos de distinta índole, y mañana los fondos están cayendo una burrada, pues yo hago aportaciones extraordinarias a mis fondos
porque le había comprado un valor más bajo que lo que tenía hace un mes. Pero el objetivo, como yo lo tengo a largo plazo, pues no sé, eso es importante. Y luego, pues eso, hacer vuestra estrategia según el plazo de rescate. O sea, si yo mañana tengo previsto que me va a hacer falta el dinero porque he ahorrado para una cosa concreta, pues oye, antes de llegar a ese punto, ver cómo está la situación y, en fin, actuar en consecuencia. Bien, en definitiva, he pretendido con esta charla intentar dar un apoyo o conversar con vosotros para daros unas pequeñas pinceladas de lo que yo considero y lo que he hecho para mí. Yo para mí no hago ni más ni menos que lo que os estoy contando. Y creo que esta charla, pues a lo mejor a muchos de vosotros en estos momentos os puede venir muy bien. Pero sobre todo para que os haga reflexionar y pensar que no me puedo quedar estancado, no me puedo quedar estancado con las ideas que de siempre, de mi padre, de mi abuelo o las mías, y que sepáis que nuestra cultura financiera, no sé si por intereses de alguien o no, es bajísima y tenemos que empezar a aprender por conceptos como los que ahora yo estoy diciendo. Invertir el ahorro, planificarlo, hacer inversiones, analizar los intereses compuestos, en fin, son cosas que yo creo son vitales y que tienen que ser estudiadas en las escuelas a nuestros hijos para que cuando tengan, digamos, ese pequeño ahorro, que lo sepan canalizar adecuadamente. ¿Vale? Como yo os doy gracias por anticipado, espero que haya sido de vuestro interés y si lo que os he dicho, si alguno de vosotros, alguno de los temas que he tratado a nivel general, tiene alguna duda, y sí que es cierto que os invito que si alguno el tema le tiene interés por alguno de los aspectos que he comentado, que acuda a mi blog, que seguro que habrá algún vídeo que le dé respuesta, o que se ponga en contacto conmigo y si puedo ayudarle, pues estaré encantado. ¿De acuerdo? Vale, pues lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro agrado la charla.